que nos fortalezca en esta mañana, que nos ayude a estar en espíritu, alma y cuerpo presentes delante de Él, que limpie nuestra mente y nuestro corazón de todas esas cosas que podemos traer. Amén. Bendito Señor Jesús, Rey de Reyes, soberano, todopoderoso Dios, a ti nos encomendamos, Señor, en este día, dándote la gloria, la honra, la alabanza, coronando, Señor, tu frente con nuestra acción de gracias por toda tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia, tu mansedumbre y templanza con la que tratas con nosotros, amado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, Señor Jesús, sino conforme a tu amor. Gracias. Gracias por perdonarnos, Padre bendito. Gracias, Señor, por haberte entregado en esa cruz, por haber entregado esa bendita carne y esa hermosa sangre, Señor, con la que ahora tenemos acceso hasta el trono de la gracia, de la gloria, el trono eterno de la misericordia tuyo, Señor Jesucristo. A nombre de toda tu iglesia, de esta congregación, Señor, te pedimos, Dios Padre, que esas heridas que fueron hechas en tus manos, en tus pies y en tu costado, sean abiertas una vez más, Señor, para que esa preciosa sangre, esa preciosa agua, Espíritu Santo, Señor, se derramen nuevamente y hoy, Señor, recibamos una unción fresca de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestras desobediencias y rebeliones contra ti, Señor. Perdónanos, Padre mío, y santifícanos, Padre, en la presencia de tu Espíritu Santo. Tu sangre hermosa, Señor, nos limpie de todo mal, de toda inmundicia y perversidad, Señor, que pueda estar operando en nuestros miembros. Hoy los encomendamos a ti, Señor Jesucristo, para que sean lavados y limpiados y te sean, Señor, como instrumento santo, agradable. Amado Jesucristo, yo me encomiendo a ti, Padre. Yo declaro que Guillermo de la Garza Ambriz está muerto, y el que vive, el que resucita y vive en mi vida, Señor, es Jesucristo de Nazaret. Yo lo declaro en la fe, en el poder de tu nombre, que ya no vivo yo, mas Jesucristo de Nazaret vive en mí, Padre. Y eres tú quien habla, Señor, y eres tú quien me glorifica hoy, Padre, para que yo también te glorifique a ti. Te pido, Señor Padre bendito, por esta tu iglesia y por este mensaje y tu palabra que hoy nos traes, amado Señor, que a través de este medio y a través de estos corazones que la vamos a recibir, Señor, sea esparcida primeramente a tu iglesia, Señor, y alcance a aquellos que están separados de ti, para que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios todopoderoso, que ha hecho todo lo que existe, lo visible, lo invisible, y que para tu gloria, Señor, lo has dado y lo mantienes, amado Jesucristo. Yo te lo pido y a ti nos encomendamos. Declaramos, Señor, que tus santos ángeles descienden a este lugar, Señor, y se llevan todo espíritu de distracción, de sueño, de cansancio, de hambre. Padre bendito, tu palabra, Señor, es lo que va a alimentar nuestra alma y lo que sacia nuestro cuerpo. Porque está escrito, Señor, que no solo de pan hemos de vivir, sino de toda palabra que sale de tu bendita boca. Todo espíritu de hombre, Señor, que se mueva impidiendo, tratando, combatiendo contra ti, Señor, porque tú eres, porque esta es tu obra, Señor, te pedimos, quebrántalo para arrepentimiento, Padre bendito. Yo declaro victoria sobre toda tu iglesia, sobre esta casa de oración, Señor. Te pido que hagas descender las cosas celestiales, Señor, que esas cosas verdaderas y eternas, Señor Jesucristo, remuevan lo que es figura y sombra, Dios, y te glorifiques, Señor Jesús, en este lugar, como en toda tu iglesia, Padre bendito. Te damos gracias, Señor,
te pedimos que extiendas tu mano poderosa, tocando nuestra mente y nuestro corazón, para que esta palabra sea guardada y sembrada en buena tierra, Señor, y a tu tiempo de frutos santos agradables a ti. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre santo y todopoderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a continuar con este mensaje que el Señor Jesucristo nos ha dado desde la semana pasada. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nos decía el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la semana pasada, que es tiempo de volver a nuestras primeras obras, que debemos de poner nuestros ojos en Cristo, dejar de llevarnos por estratagemas de hombres, como dice el apóstol Pablo, que con astucia trastornan la verdad. Que no nos dejemos llevar por por fábulas creadas por hombres y genealogías interminables. Nos hablaba nuestro Señor Jesucristo, nos iluminaba con la luz de la verdad, hablando específicamente de esta fábula de que el libro de Enoc fue encontrado. Algo que se me pasó hablar la semana pasada fue del diluvio. ¿Cómo es que este supuesto libro que fue encontrado pudo sobrevivir al diluvio que Dios envió? Una prueba más de que esto no es verdadero, de que esto es fruto de la ideología de los hombres. ¿Por qué razón? Porque no estamos en los negocios del Padre. Vaya buscando por favor el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. La semana pasada el Señor nos decía que tenemos que volver a las primeras obras con entendimiento, es decir, entender con el corazón la obra de Jesucristo. Si no hemos entendido lo que Jesucristo alcanzó en su vida, pues no podemos entender lo que nosotros nos ha enviado a hacer el Señor. Nos decía la semana pasada que Jesucristo venció a la ley haciéndose esclavo de la ley para hacerse Señor de la ley. ¿Cuál era el propósito de hacerse el Señor de la ley? Poder, compactar la ley. Y que mediante esta victoria que Cristo Jesús logró en la ley, dijo: ahora solamente van a tener un llamamiento y un mandamiento. La semana pasada terminamos entendiendo que el mandamiento que Dios nos dio, que Jesucristo dio al vencer a la ley, era amarnos los unos a los otros como Él nos amó. No es amarnos los unos a los otros nada más. Él dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado, entregando mi vida. Nadie tiene más amor que dice el Señor, que aquel que entrega su vida por sus amigos. Este día el Señor quiere que entendamos también cuál es el llamamiento, que retomemos ese mandamiento y ese llamamiento que lamentablemente por estas fábulas y tantas cosas que hay que se mueven en el mundo, pues se ha opacado, lo hemos dejado pasar por alto. Amén. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fíjese bien lo que dice aquí el versículo 2: ¿o no saben
que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Si pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ¿pueden para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio que aún uno pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, nuevamente dice el Señor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, mire, mayormente nos vamos a enfocar en esto que dice el versículo 2. Nos adelantaba la semana pasada el Espíritu de Dios, que en esta semana nos hablaría de cómo hemos de juzgar al mundo. Que tenemos que estar preparados, porque a través de nosotros, de los santos, dice el apóstol Pablo, hemos de juzgar al mundo. Amén. Dice la palabra que éramos mal de este mundo, pero el amor de Dios que es en Cristo Jesús ya nos lavó, ya nos santificó, ya nos justificó. Ahora tenemos que preocuparnos en aprender justicia. ¿De qué manera Dios nos ha llamado para juzgar al mundo? ¿Sí? Pero ¿qué ha sucedido? La costumbre, la religiosidad, la apatía, la pereza, el sueño, el cansancio, las cosas que hay en el mundo, ¿sí?, nos han velado la mente y han endurecido el corazón, desviándonos del llamamiento del Señor. A veces nos ponemos en nuestra propia justicia, ¿sí?, nos autojuzgamos y creemos que lo que estamos haciendo es agradable para Dios. Pero lamentablemente no nos preocupamos en preguntarle a Dios si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Eso es caer en una independencia de Dios, es independizarme de Dios. Si yo no me estoy acercando a Dios para saber si mis obras le son agradables, estoy cayendo en una independencia, porque ya no estoy involucrando a Dios en mi vida. Y todo es, bueno, esta es una parte de las cosas que nos están velando, que nos han velado la mente y han endurecido el corazón y nos han separado del verdadero llamamiento que Dios nos ha hecho. Ahora juzgamos y decimos, mientras la iglesia, mientras la congregación esté llena, eso quiere decir que lo que estoy haciendo es agradable a Dios. Mientras la congregación esté produciendo, esté dando riquezas y podamos poner o tener cosas de mejor calidad, eso quiere decir que estoy haciendo lo que a Dios agrada. Si el equipo es lo último, el equipo de sonido, el equipo de cómputo, el equipo de audio, los instrumentos del equipo de alabanza son lo último, es porque yo le estoy dando lo mejor a Dios.
Pero eso es un autojuicio en mi persona que a la verdad no tenemos el amor y la convicción del Espíritu Santo para decirle, Señor, ¿es verdaderamente esto lo que te agrada? Nos olvidamos del Padre y todavía mayor aún si nos involucramos, como dice el apóstol Pablo, en fábulas, ¿sí? Y genealogías interminables. La semana pasada nos decía el Señor lo que Pablo le dijo a Timoteo: exhorta siempre. Nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? El Señor le dice, Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Muchas veces tenemos por entendimiento que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Muchas veces lo utilizamos como la palabra de Dios. Pero ciertamente lo que está en la Biblia son las palabras de Dios. Quiero que pongamos atención en esto, en el singular y en el plural que está escrito en la Biblia, ¿sí? Porque Pablo le decía que prediques la palabra. Está hablando de una sola palabra, y el Señor nos decía la semana pasada que con una sola palabra vamos a juzgar al mundo, y que Dios nos la ha dado, para eso nos ha llamado, para predicar esa palabra. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que instes, que insistas. Le dice: insta en tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Nuevamente el apóstol Pablo y el Espíritu nos habla en singular, la sana doctrina, ¿sí? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, al engaño. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate que no por atraer a las almas a Dios vayas a transgiversar la verdad. Cuídate de ti mismo, que lo que salga de tu corazón sea lo que Dios está poniendo en ese corazón. No hables si Dios no te ha dado palabra para hablar. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos decía el Señor la semana pasada? En ese anhelo, en ese afán o ambición, yo no lo sé, se han levantado muchísimas doctrinas engañosas, que la gente ya no quiere escuchar el Cristo te ama. Ya la iglesia de Dios está cansada del Jesucristo viene pronto. Sí, ya lo sé, ya lo entendí, lo creo, pero háblame de otra cosa. Dios no es eso, Dios es infinito. Pero el Señor, Pablo le decía a Timoteo: insiste en la misma doctrina. Cuídate de que por amor puedas engañar a los demás. Cuídate de ti mismo y predica solamente la palabra que Dios te ha enviado. En esos afanes, ¿sí?, se ha caído en muchas fábulas que, como repetíamos, como nos decía el Señor la semana pasada, no solamente se levantan, sino que se creen. Porque la gente no tiene el valor de decirle: oye, pero ¿de dónde sacas eso? A ver, tú me estás diciendo que se halló el libro de Enoc después del diluvio. ¿Cuánto tiempo tardó en secarse la tierra? Porque llovió durante 40 días y 40 noches. Ese es el tiempo que llovió. 7 días mandó una paloma.
Después dejó pasar otros 7 días. Me envió un cuervo, perdón. Dejó pasar otros 7 días y envió la paloma. Ya no regresó. Pero la palabra dice que las aguas fueron descendiendo gradualmente. No dice que de la noche a la mañana se secó la tierra. ¿Sí? Fueron 40 días y 40 noches, más 7, más 14 días, son 54 días. Pero el tiempo que tardó en que las aguas retomaran su lugar y su nivel no lo sabemos. ¿En dónde lo escondió Enoc? ¿En qué lo escribió? Que aparte ese supuesto libro que, como hemos visto, no había escritura, no había papel, no había tinta. ¿En qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió que todavía aparte pudo soportar el diluvio? No nos atrevemos a decírselo a esa persona: oye, tú estás mal. Ese libro verdaderamente no existe. Y si tú me dices que existe y lo estás ocupando para mi vida espiritual, estás rompiendo lo que Dios está diciendo, que ya no se agregue a la Biblia. Lo que Dios mandó al apóstol Juan por medio del Espíritu Santo, ya no podemos agregar ningún libro. Así se hallara otra de las memorias de Juan, del apóstol Juan, ya no lo podemos agregar. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate, ten mucho cuidado con lo que estás hablando. El apóstol Santiago dice que el lugar más no se hagan maestros muchos de ustedes, porque las tinieblas más oscuras están reservadas. Porque si estás levantando mentira conscientemente, Dios te va a castigar. Porque estás desviando de la verdad a la iglesia de Dios. Y lamentablemente eso sucede hoy día en las congregaciones muy grandes. Están predicando el amor de Dios, pero se está haciendo a un lado, se está olvidando la justicia de Dios. Y no se pueden separar. Y eso es a lo que Dios nos ha levantado, a lo que Dios nos ha llamado para predicar. No solamente el amor, sino también la justicia de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo lo que nos dice también el Espíritu Santo hoy a toda su iglesia. ¿Sí? Predique en todo tiempo la misma doctrina. No te dejes llevar por la corriente cambiante del mundo. A ti te he dado un mandamiento y ese es el que tienes que obedecer. El Señor reprendía a los hombres diciendo que han cambiado la doctrina de Dios por mandamientos de hombres. Hoy la gran parte, yo no lo sé si sea la iglesia de Dios, si Dios la considere su iglesia, si usted en su juicio, pero hay muchas congregaciones que están hablando de las riquezas y la prosperidad. ¿Y qué sucede? La gente se acerca. ¿Por qué? Porque tiene miedo al dolor, al sufrimiento, cuando Dios ha dicho: es necesario que por muchos dolores pasemos para llegar al reino de Dios. Es necesario que aprendamos a depender de Dios, que si Dios me va a dar de comer hoy, qué bueno, y si no, gracias a Dios. Para que yo no diga, es que comí porque mi negocio es muy prosperado. ¿En qué estoy alabando a Dios? Pero si no tengo negocio y no tengo trabajo, ay, hermano, bendito sea Dios que hubo que comer en mi casa. Pero ¿qué sucede? Todo este tipo de cosas están por causa de los rápidos y constantes cambios que suceden en el mundo, que han afectado, como ya nos decía el Espíritu Santo la semana pasada, el estado emocional de las personas, haciéndolas inestables y cambiantes en su vida y en su forma de vivir. Por causa de seguir esa corriente, hemos buscado equivocadamente maneras y formas distintas de atraer y convencer las almas del amor de Dios. Estamos siguiendo la corriente cambiante que lleva el mundo,
le estamos siguiendo queriéndola adaptar a lo que Dios nos ha enviado. Ya está muy trillado el Jesucristo te ama. Ya está muy sonado. El Jesucristo viene pronto. Tenemos que buscar una manera más agradable de hablarle a las almas. Tenemos que buscar una manera más padre, más amorosa. Y esto nos ha desviado del amor de Dios, del llamado de Dios, perdón. Por eso le decía a Pablo, insiste en tiempo y fuera de tiempo en la misma doctrina, redarguye, predica la palabra. No importa cómo cambien los tiempos, no importa. Cuando Pablo hablaba con Timoteo, yo creo que nunca se imaginó, nunca visualizó al hombre en la luna. Nunca visualizó un celular. Insiste en tiempo y fuera de tiempo, predica en todo tiempo la misma doctrina, la misma palabra. No tenemos por qué seguir al mundo, no tenemos por qué cambiar o por qué adaptar o añadir el sistema del mundo a la casa de Dios, porque el Señor dice en su palabra que no tiene ninguna comunión con Belial. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice la palabra. El Señor mismo lo dijo, yo no soy de este mundo. ¿Qué comunión puedo tener con el mundo? Para añadir del mundo a mi doctrina las cosas que son del mundo. Pero en esta intención, ¿sí?, en este engaño del corazón hemos querido involucrar, hemos querido añadir a la iglesia de Cristo los constantes cambios que suceden en el mundo. Vamos a modernizar la evangelización. Vamos a modernizar las predicaciones. Vamos a modernizar nuestra manera de hablarle a la gente de Cristo. Cuando el Señor nos dijo, cuando el Señor nos ha dado solamente un llamado y un mandamiento, no tenemos por qué modernizarlo. No tenemos por qué añadirle. Porque el Señor ya nos lo ha dado. Y lamentablemente reitero y repito, esto ha endurecido el corazón y ha velado el entendimiento en esa intención que quizá pueda ser verdaderamente por amor. Quizá por amor querramos modernizar la evangelización. Pero ni aún para Dios es aceptable la modernidad. ¿Cómo podemos modernizar el amarnos los unos a los otros? Es imposible. ¿Cómo podemos modernizar el llamamiento de Dios? Es imposible. No se puede modernizar. Simplemente que nos hemos desviado. Hemos quitado la atención de lo que Dios verdaderamente nos ha mandado a hacer. De lo que verdaderamente nos ha mandado a predicar. La palabra y la doctrina. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Efesios capítulo 4. Dios nos está llamando a renovar, a retomar, nuestras primeras obras, a volver a donde comenzamos, ¿sí? A dejar de modernizar la doctrina, la evangelización, la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 del versículo 1, al versículo 24, dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Nunca dice modernicen la vocación. ¿Sí? Ciertamente el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos en el entendimiento.
de las cosas, ¿sí? Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, preparados, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno les fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, nuevamente está hablando en singular, para la obra del ministerio, no dice para las obras de los ministerios. ¿Sí? Estamos leyendo lo mismo. Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ahí sí está hablando en plural, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso nos ha llamado Dios, para alcanzar la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, ¿sí?, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjese bien, por seguir la corriente del mundo, por querer modernizar la doctrina de Dios, se pierde la sensibilidad. ¿Y qué dice? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Mucha iglesia está más enfocada en ver como ejemplo al pastor, al ministro, al líder, que a Cristo. Ay, el pastor tiene una gran unción. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo ha bendecido Dios? Y lo hacemos un ídolo, o lo hacen un ídolo, ¿sí? Pero ¿qué dice? Ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído. Y si han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios
en justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para que a través de la verdad alcancemos la imagen y semejanza de Jesucristo, varón perfecto, para que veamos en Cristo el ejemplo a seguir. Pero tantas doctrinas, ¿sí?, o tantas cosas que están fuera del reino de Dios, que están hablando de cosas pasadas, de historia, de genealogías, de libros que quizá no existen, cosas de la historia que a la verdad a mí no me van a traer ninguna salvación. Han apartado mi mirada, han apartado mis ojos de Cristo Jesús. Y es tiempo de que retomemos el ministerio de Jesucristo. Que la iglesia no se deje arrastrar, que no nos dejemos confundir por esta clase de historias, de fábulas, de estratagemas, como lo llama el apóstol Pablo, que por engañar usan con astucia las artimañas del error. Conscientemente utilizan la Biblia para engañar a las personas. Como hoy día se dice que el diezmo es un mandamiento de Dios. Para empezar, ya no lo había dicho el Padre, es una ofrenda. Es una ofrenda que se hacía y debía de ser de la bendición de Dios, de los frutos, literalmente de los frutos de la tierra. Algunos los empezaron a cambiar por dinero. ¿Por qué razón? Porque los frutos de allá que los llevaban se echaban a perder. Entonces lo vendían y lo de la venta lo llevaban al sacerdote. ¿Sí? Pero ese sacerdocio, el sacerdocio levítico, ya fue abolido por Cristo. Cuando Él entró a la iglesia y echó todo fuera, que le preguntaban, ¿qué señal nos muestras al hacer esto? ¿Qué nos decía el Señor? Estaba purificando el templo. Ya no va a ser un templo de piedra, ahora va a ser un templo de carne. Ya no me puedo diezmar a mí mismo, porque ahora el Espíritu de Dios está en mí, porque ahora a mí me ha hecho sacerdote. ¿Cómo me voy a diezmar a mí mismo? Ciertamente las ofrendas deben de ser para mantener la obra de Dios y aún para manifestar la misericordia de Dios con quien lo necesita, pero el diezmo es estratagema de aquellos que con astucia emplean las artimañas del error. Y mucha gente cree esas historias. Y dice la palabra aquí que el Señor repartió dones. A unos puso como apóstoles, a otros como maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Eso es en la iglesia. En la iglesia yo sirvo como apóstol, en la iglesia yo sirvo como maestro, en la iglesia yo sirvo como, como evangelista, según el don que Dios me haya dado. Pero sea apóstol, sea evangelista, sea maestro, sea profeta, lo que sea, tenemos todos un mismo llamamiento. Y ese llamamiento lo cumplimos fuera de la iglesia. O se debe de cumplir fuera de la iglesia. Pero no lo hemos entendido o no lo hemos administrado según la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. No lo estamos siguiendo, porque no estoy leyendo la palabra. Y ya no lo dijo el Señor días atrás. Maldito es el que no conoce la ley. ¿Por qué maldito? Porque lo van a engañar muy fácilmente. Está escrito. Y esto no solamente lo vemos hoy día. El diablo intentó hacerlo con Jesucristo. Está escrito, Dios te va a salvar. Si tú te avientas, va a enviar a sus ángeles. Y el Señor no le dijo, bueno, entonces me aviento. ¿Qué le respondió nuestro Señor? No tentarás al Señor tu Dios. La gente está siendo engañada porque no está leyendo las Escrituras.
No, espérate, ¿cómo que el libro de Enoc? Ahora suponiendo que exista, que Dios se haya glorificado manteniendo a salvo ese libro, ¿de qué me sirven a mí las historias de Enoc? ¿De qué me sirve a mí saber que si Dios así lo permitió, descendieron los ángeles y les permitió involucrarse con las mujeres de aquel tiempo? ¿En qué me va a salvar a mí? ¿En qué me va a servir a mí decirle a las personas que los ángeles tuvieron hijos? Yo voy a ir a predicarle, oye, ¿tú sabes que Satanás y sus demonios tuvieron hijos? ¿En qué va a salvar ese conocimiento el alma de esa persona? En nada. Verdaderamente nada. Oye, ¿tú sabías que es mandamiento de Dios que diezmes, que des la 10ª parte de tu sueldo? ¿En qué te va a salvar? ¿Acaso se puede comprar la salvación? Cuando la salvación es misericordia de Dios, es gracia de Dios, no la merecemos, pero Dios nos la dio. ¿Cuánto pagué yo por esa salvación? ¿De qué me va a servir predicar del diezmo? ¿De qué me sirve a mí estar inventando tantas cosas solamente para retener a los que ya están, a los que tienen, como dice el apóstol Pablo, comezón? Para los que quieren oír cosas nuevas. ¿Y qué va a suceder? Hoy ya la supiste y luego mañana vas a venir con la misma hambre y la misma sed por algo nuevo. Porque lo que yo te dije, lo que yo inventé, lo que vino a mi mente, a mi corazón, por no haber consultado la palabra de Dios, esa mentira, ¿sí?, que contaminó mi corazón, ahora contaminó el tuyo, no te va a saciar. No vas a estar satisfecho. Ay, no, qué impresionante estas cosas que sucedieron durante medio año, un año. A la semana siguiente querrás más y más. Más conocimiento que solamente, dice el Señor, envanece el corazón. Por tanto, buscar, conocer, se ha embotado nuestro entendimiento. Y nos hemos olvidado de que Jesucristo es el ejemplo a seguir. Y peor aún, hemos dejado el ministerio de Jesucristo. Lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A qué obra y a qué ministerio se refería el apóstol Pablo? ¿Al de él? ¿Al que él había levantado, al que los apóstoles? Se estaba refiriendo a la obra y al ministerio de Cristo que él estaba continuando. Que hemos dejado. Si hemos dejado de ver a Jesucristo, pues mayormente hemos dejado de hacer lo que Él hizo, o lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Dios nos ha llamado para ser imagen y semejanza de Jesucristo, es decir, hacer lo que Él hizo. No es ser alto, fornido, guapo, o bien parecido. Si Dios nos llamó para ser imagen de semejanza de Jesucristo, ¿qué es esto? Hacer lo que Jesucristo hizo. Ahora, ¿qué sucedió a Jesús y qué ha sucedido y sucede a todos los que a Él se entregan? San Marcos capítulo 1 versículo 9. Es necesario que retomemos estas palabras, estas escrituras, para que podamos entender verdaderamente las cosas, que tengamos no conocimiento solamente, sino entendimiento. San Marcos capítulo 1, por favor, versículo 9 al 15.
¿Qué le sucedió a Jesús? ¿Qué me sucedió a mí cuando me convertí? ¿Y qué le sucederá a aquel que se está convirtiendo o a aquel que se convertirá a Cristo? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego que subió del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quizá nosotros no escuchamos esa voz, pero el Señor, cuando nosotros nos bautizamos, dice: ahora tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia, en ti me complazco. Tengo gozo, tengo alegría, tengo satisfacción en ti. Pero mire, versículo 12 dice: luego el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Se acuerda qué le pasó después de que se bautizó? No vinieron pruebas, no vinieron luchas. No parecía que en lugar de bien Dios le había hecho un mal. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, crean en el evangelio. Esto que le sucedió a Jesucristo también le sucede a los que nos hemos bautizado y repito, a los que se han de bautizar. ¿Sí? Somos tentados por el enemigo. ¿Con qué propósito? Para empezar a madurar en Dios, para empezar a depender, a buscar a Dios en mi debilidad, para fortalecerme en la fe que Dios, cuando el enemigo venga a mi vida, Dios me va a resguardar, Dios me va a responder, a corresponder. Para eso suelta el Señor al enemigo en contra nuestra, para buscarlo, para aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Yo te voy a guardar, yo te voy a guiar. ¿Sí? Lamentablemente la costumbre y las mentiras del mundo y las cosas que hay en el mundo nos siguen y nos han desviado del verdadero llamamiento de Dios. Hemos sido llamados y preparados por Dios para proclamar arrepentimiento. Esa es la palabra que Dios nos ha dado para juzgar al mundo. Y ahorita le voy a decir por qué. Fíjense nada más cuánto poder tiene la palabra arrepentimiento. Con una sola palabra, que Dios se complace en nosotros y nos ha dado, nos ha preparado, nos ha llamado y preparado. No solamente nos llamó y nos dijo: ve, no. Toma las armas, toma las herramientas y ve y predica el arrepentimiento. El versículo 15 dice que Jesucristo, volviendo, empezó a predicar arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el ministerio y la obra de Dios. Pero con tantas cosas, queriendo modernizar la evangelización, nos hemos confundido, hemos desviado nuestra mente y nuestro corazón de Jesucristo, no viéndolo, no teniéndolo a Él como nuestro guía, nuestro líder, nuestro pastor, nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro maestro. Hemos dejado el ministerio y la obra de Cristo Jesús. Ahora cuando nos acercamos a las personas: oye, mira, quiero decirte que en el nombre de Jesucristo, que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para tu vida, que Dios puede ayudarte a resolver esos problemas, que Dios puede limpiarte y cambiar tu vida. Estamos cumpliendo a medias el llamamiento de Dios. Es cierto que Dios ama a las personas, pero ¿cuándo hemos
predicado el arrepentimiento. Ciertamente, ¿por qué razón? Porque estamos bajo una maldición. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo las Escrituras, porque no estamos viendo a Cristo en las Escrituras. Estamos viendo al pastor ungido. La iglesia es enorme, el equipo es moderno. Las prédicas se transmiten en vivo. Y ahí estamos todos. Soy parte de esa gran congregación. Pero también eres parte de ese error. También eres parte de las tinieblas y la dureza de corazón en la que ha caído mucha iglesia de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Hemos dejado de ver a Cristo y por tanto hemos olvidado la obra y el ministerio de Él. Y lo estamos cumpliendo a medias, creyendo, engañadamente creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Hemos sido llamados y preparados por Dios para proclamar arrepentimiento. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 20. Si no tenemos entendimiento de la obra y el ministerio de Jesucristo, pues no vamos a poder hacer las cosas como Dios manda. ¿Cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo? Hacerse Señor de la ley. ¿Para qué? Para resumirla en un mandamiento y en un llamamiento. ¿Cuál es el ministerio de Jesucristo? Predicar arrepentimiento. Y se nos ha olvidado con tanta doctrina y con tanta cosa que yo no sé si vengan o no de parte del Señor. Romanos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 20. Esto es para aumentar nuestro entendimiento de estas cosas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Escuche lo que estamos hablando, lo que está hablando el Señor. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado que judíos y gentiles, que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 3 preguntas importantísimas de esto que acabamos de leer. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es la palabra que se nos ha encomendado y cómo hemos de juzgar al mundo? 3 preguntas importantísimas que debemos de tener conocimiento y entendimiento, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el judío? San Juan capítulo 4 versículo 22. San Juan capítulo 4 versículo 22. Amén. Amén. San Juan capítulo 4 versículo 22, hablando el Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque ¿qué dice ahí? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Que somos portadores de la salvación. Cuando nos convertimos a Cristo, espiritualmente nos volvemos judíos. ¿Por qué? Porque en el espíritu de Cristo Jesús, que era judío, somos añadidos a esa nación. Él era judío, por su Espíritu Santo yo me vuelvo judío. Cuando yo recibo el Espíritu de Cristo, también adopto su nacionalidad. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene ser el judío? Que la salvación de Dios me ha sido encomendada a mí. La salvación de otras personas depende de mí, está en mí. ¿Cuáles personas? Las que Dios ha puesto a mi alrededor, en mi trabajo, en mi escuela, mis vecinos, mis compañeros. Su salvación está en mí. Amén. ¿Cómo sucede esto? Porque se nos ha confiado la palabra de Dios. ¿Qué palabra es la palabra de Dios? No es la Biblia. La Biblia nos da dirección, la Biblia nos da entendimiento, nos abre, nos amplía, ¿sí?, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero ¿cuál es esa palabra? Arrepentimiento. Es una sola palabra, está hablando en singular. Dios nos ha encomendado la salvación dándonos una palabra. ¿Cuál palabra? Arrepentimiento. Es el ministerio de Jesucristo. ¿Cuál fue el ministerio de Jesucristo? Predicar arrepentimiento. Aunque en su ministerio, en su camino, hizo milagros, prodigios y señales, ¿sí?, porque era necesario que así los hiciera. Él siempre estuvo. ¿Qué le decía a aquella mujer? Levántate, vete y no peques más. ¿Qué le dijo a aquel hombre que estaba esperando entrar al agua para ser sanado? Mira, has sido sanado, vete y no peques más. Estaba predicando el arrepentimiento. No vuelvas a lo mismo. Deja el mal que estás haciendo. ¿Sí? Porque es importantísimo que al evangelizar se predique arrepentimiento. Porque por medio de la ley se conoce el pecado, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Para mayor claridad, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, del versículo 18 al versículo 25. Y miren lo que está escrito en la Biblia, porque Dios no miente. Para que usted no salga con que, ay Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas tan tristes, tan desagradables? Si estoy predicando el arrepentimiento, ¿por qué me va mal? ¿Qué dice ahí arriba? El mundo los aborrecerá.
Dios te está diciendo, si tú vas a predicar arrepentimiento, el mundo te va a aborrecer, pero para eso te he llamado. Para eso te he preparado. Y prepárate aún más porque el mundo te va a aborrecer. Para que no les sorprenda, dice, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense nuevamente en plural, en singular. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y aquí viene lo importante: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían excusa por su pecado, pero no tendrían pecado, perdón. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, ¿sí? Necesitamos decirle a las personas que se arrepientan. Para que se cumpla la ley, es decir, que se haga justicia, debe haber conocimiento de pecado. Si tú no le dices a esa persona, oye, lo que tú estás haciendo está mal, ¿cómo puede Dios obrar? Donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Si esa persona no tiene conocimiento de que lo que está haciendo es desagradable a Dios, ¿cómo Dios lo juzgará? Por eso es que hay mucha gente mala en el mundo y aparentemente le va bien. ¿Por qué Dios lo bendice? Si es secuestrador, si es un ratero, porque nadie se ha acercado a decirle, eso que tú estás haciendo es pecado delante de Dios. Cuando tú se lo digas, ¿qué dice el Señor? Ya no tendrá excusa por su pecado. Ya no podrá decir, yo no lo sabía. ¿Por qué nos van a aborrecer? ¿Por qué nos aborrecen? Porque vamos y le decimos, arrepiéntete porque Dios va a venir contra ti. Ya no tienen excusa. Viene Dios contra ellos y Dios vino porque tú me viniste a decir que Dios te había hablado. Ahora la justicia de Dios es contra mí por tu palabra, porque tú me predicaste arrepentimiento. Por eso es que somos aborrecidos y seremos aborrecidos. ¿Sí? ¿Cómo hemos de juzgar al mundo predicando arrepentimiento? Al evangelizar y predicar arrepentimiento se da a conocer el amor y la justicia de Dios. Al evangelizar debemos decir, Dios te ama, pero aborrece tu maldad y tu pecado. Arrepiéntete para que la justicia de Dios obre a tu favor y no contra ti. Eso es lo que no hemos, o lo que hemos desechado, o por modernidad hemos guardado en el tiempo al evangelizar. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Él te puede ayudar, Él puede sanar tu matrimonio, Él puede sacar a tu hijo de las drogas. Pero arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Como le dijo el Señor, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Quieres que tu hijo salga de las drogas? Arrepiéntete. Deja de hacer el mal.
Hablaba y testifico para gloria de Dios de una persona que conozco. Su hija es un completo desastre. Un desastre, una jovencita de 13 años. No está viendo con el espíritu. Ahora ya se hizo novia del hermano de la líder de una pandilla. ¿A dónde va a ir a dar esa jovencita? Pero ¿sabe qué? Esa persona está desviada en su camino, en su naturaleza. Ella dice que ama a las mujeres, una lesbiana, como el mundo la llama. ¿Por qué? Y el Señor ya le habló a través de mi boca: tu pecado puede alcanzar a tu hija. No escuchó mis palabras, las palabras que Dios puso en mi boca, y todavía la misericordia de Dios le está teniendo paciencia. Pero ama más a su pecado que a su hija. Como no se ha arrepentido de su pecado, no ha venido la misericordia de Dios. Y ella dice que lleva a su hija con un psicólogo porque quiere un cambio rápido en su hija. Y le decía yo la vez pasada, no lo había visto así, pero a la verdad es el mismo sistema. Un psicólogo trata de cambiar tu mentalidad por medio de palabras. Trata de convencerte de que lo que estás haciendo está mal. En Cristo es lo mismo. Pero le dije, hay una diferencia. Cristo no te va a cobrar, ni te cobra ni un peso. Y no te va... no te va a aliviar. Te va a sanar. No, pero es que yo quiero un cambio muy rápido. Lleva años batallando con su hija. ¿Dónde está la eficacia de los psicólogos? ¿Dónde está? No puede estar pagando las terapias. Si algo había logrado el psicólogo en su hija, como ya no fue los siguientes 2 meses, lo que había edificado ya se destruyó. Cuando Cristo le está ofreciendo ayuda gratuita, de gracia, no se la merece, pero Dios la ama, pero aborrece su pecado. Pero como ella está amando más su pecado, se le viene una situación tremenda. Dios tenga misericordia de ella. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Nos aborrecen por eso. Porque les estamos diciendo, Dios aborrece tu pecado. Dice el Señor, ya no tienes excusa. Ya te dije a través de mi hijo que lo que estás haciendo mal, ahora sí voy a reprenderte. Ahora sí ya te puedo castigar porque ahora sí ya tienes conocimiento. Ahora sí ya sabes que lo que estás haciendo es lo que aborrezco. Mientras no abramos nuestra boca diciéndole a la gente, arrepiéntete, no puede venir. No se puede derramar, no se puede manifestar la justicia de Dios. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Quizá dice el apóstol Pablo que los pecados de algunos se hacen patentes antes de tiempo y otros después. ¿A qué se refiere? Yo ya sé que mi vecino es adúltero porque yo ya lo he visto. Entonces yo le puedo decir, vecino, el adulterio es pecado y Dios lo castiga. Arrepiéntete. Ay, ¿a ti qué te importa? Tú sigue, aleluya, en lo tuyo y a mí déjame. Tú ya fuiste a cumplir con Dios. Tú ya cumpliste con el llamado de Dios. Ahora vas a ver, y tus ojos lo van a ver, amado hermano, que la justicia de Dios se va a manifestar. Al rato vas a ver que ese hombre se va a ir, que ese matrimonio se va a romper. Y ese hombre va a estar sufriendo, esa mujer. ¿Por qué? Porque cuando habló el Espíritu Santo endureció su corazón.
Pero es necesario que nosotros pongamos o retomemos o volvamos a poner nuestra mirada en Jesucristo, retomando su ministerio, sabiendo de antemano que nos van a aborrecer. Pero dice el Señor, para esto mismo te he levantado. No temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer nada. Teme a aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al fuego eterno. A ese tenle temor. Señor, pues si tú me has enviado, es la palabra que debo de predicar, pues es tiempo de retomarla. Sí, Dios puede salvar tu matrimonio, pero es necesario que te arrepientas de tu pecado. ¿Cómo quieres que tu hijo no sea un adicto a las drogas si no lo bajas de tarado, de vago? Si tú mismo le estás diciendo eres un maldito drogadicto, eres un bueno para nada. Tu pecado está en tus palabras, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se derrame a tu favor y no en tu contra. Para que sea para bendición a tu vida y a los que te rodean. ¿Sí? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo y hará justicia si no retomamos el ministerio de Jesucristo? Un mandamiento, amarnos los unos a los otros como Él nos amó, y un llamamiento, predicar el arrepentimiento, que es el amor y la justicia de Dios. No solamente el amor, ni tampoco solamente la justicia, están añadidos por Dios. Yo te amo, pero aborrezco lo que haces. Y según la ley, ¿qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. Si sigues practicando el pecado, la muerte estará en tu casa. Pleitos, hijos desviados, adictos, con problemas, rebeldes, necios, soberbios, desleales, dice la palabra, desobedientes a los padres, amantes de sí mismos y de su pecado más que de Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos predicando la justicia de Dios. Dice Dios, ya le dijiste que lo amo, qué bueno, pero también dile que por ese mismo amor, si Él no deja su mandar, entonces vendrá la justicia, el pago del pecado, que es la muerte, que nos vaya mal, que los negocios no funcionen, que la economía, que nuestro dinero no rinda, que tengamos que estar endeudándonos con cosas que quizá no necesitamos, o con cosas que sí necesitamos, pero que cuestan carísimas. ¿Por qué? Por la vanidad de estrenar. Quizá por ahí, en el mercado, el que repara aparatos, por ahí puso una licuadora en 70 pesos. Ay, pero ya está usada. ¿Cómo voy a llevar una usada? A final de cuentas va a moler. ¿O qué te va a saber más sabroso porque la licuadora es nueva? El sazón está en tus manos. El poder está en tus manos, no en la licuadora. ¿Sí? Pero si no estamos escuchando a Dios, ¿cómo hemos de seguir el llamado de Dios? No es tiempo de estrenar ni hablar, Señor. Tengo con lo que me has dado, nos decía hace un momento, con lo que te he dado me has de glorificar. Señor, me diste 70 pesos y la licuadora cuesta 70 pesos y la necesito. ¿Qué más claridad quieres? Dios no te está mandando a drogarte con una de 300 pesos.
Ay, Señor, pero son 30 pesos por semana. ¿Y la semana que te limites? ¿Y la semana que no tengas para dar esos 30? ¿Qué va a suceder? Ya te van a cobrar intereses. Porque no estamos abriendo nuestro corazón a Cristo. Porque no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Señor, mi pecado es la vanidad. Porque siempre quiero estrenar. Porque si no estreno no estoy contento. O no estoy satisfecha. Mi pecado es la vanidad. Por eso no me alcanza mi dinero. Señor, toma mi vanidad y dame la humildad. Por eso no te rinde. Porque el pecado está cobrando su cuota a la muerte. ¿Y cuál es la muerte que Dios no te está hablando? Dios no te dice, no, mijita, no es tiempo para una licuadora de 500, es tiempo para una de 70 pesos. Estás muerto espiritualmente. Si estás muerto, no estás escuchando la dirección de Dios. ¿Y qué sucede? Pues ahí estamos pagando las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tampoco estamos ni arrepintiéndonos ni predicando el arrepentimiento. ¿Sí? Nos escudamos y nos fortalecemos y nos avivamos en el amor de Cristo, pero ¿qué hay del arrepentimiento? Sigo en el amor de Cristo, pero no me he arrepentido de mi pecado. Porque sigo siendo un vanidoso. Aún en Cristo no. Me voy a esperar hasta que tenga los 500 pesos para comprarme mi licuadora nueva. Tenemos que retomar el ministerio de Jesucristo, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, rompiendo las maldiciones, leyendo las Escrituras. A mí no me vas a salir con que el libro de Enoc se encontró, porque eso es bíblicamente imposible, bíblicamente inaceptable. Porque el Señor dijo que el que le añada, y si tú le estás añadiendo ese libro, aunque sea de palabra, a la Biblia, está rompiendo el mandamiento de Dios. Y si yo me uno a ti en esa creencia, estoy atrayendo maldición a mi vida. Es tiempo de poner nuestros ojos en Cristo y retomar su mandamiento. Vamos a concluir. Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 25. Santiago capítulo 1, 16 al 25. Dice el Espíritu Santo: amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos dio una nueva naturaleza, una nueva vida, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda malicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Fíjese bien que aquí dice almas. Ah, caray. ¿Cuántas almas tengo yo? Solamente tengo un alma. Entonces está hablando de las almas que me rodean, que Dios me ha encomendado para predicarles
arrepentimiento, el amor y la justicia de Dios. Pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad de Dios, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que empezar a desechar tantas doctrinas y tantas cosas que nos han desviado del mandamiento y el llamamiento de Dios. Es tiempo de volver a poner nuestros ojos en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo, hacerse esclavo de la ley para enseñorearse de ella y simplificar la ley en un llamamiento y en un mandamiento, y continuar su ministerio. Mantener la misma doctrina, no importa que los tiempos sean cambiantes, no importa que yo me vista ahora de jeans apretados, zapatos picudos, el llamamiento es el mismo. No modernizar ni la doctrina ni el llamado de Dios. Predicar arrepentimiento, que es el amor y también la justicia de Dios. Vamos a terminar con esto que el Señor nos dio la semana pasada y ahora también nos lo confirma. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado de ver a Jesucristo como tu maestro. Has dejado de ver a Jesucristo como esa imagen y semejanza a alcanzar. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y nuevamente nos dice, aquí nos habla el Espíritu Santo a los hijos, no a los incrédulos. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido.
pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y nos dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Arrepiéntete de tu, ¿cómo se llama? De tu manera de modernizar la evangelización. Arrepiéntete de tu manera o de la manera que habíamos adoptado para modernizar el mandamiento y el llamamiento de Dios. En tiempo y fuera de tiempo redarguye, corrige, declara la misma doctrina, la doctrina del arrepentimiento. Al evangelizar, evangelicemos el amor, pero también la justicia de Dios. Vuélvete a los negocios de tu Padre y haz las primeras obras. Ese es el mensaje de Dios para este tiempo. Involúcrate en los negocios de tu Padre, leyendo las Escrituras. Haz las primeras obras, evangelizando. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Evangeliza predicando arrepentimiento. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quisiera que se uniera a la petición en esta mañana, pidiéndole a Dios que nos ayude lo que nos ha hablado por medio del apóstol Santiago, a no ser oidores de la palabra. A veces se nos olvida, pero pidámosle a Dios que nos ayude a ser hacedores de esta palabra, porque así se ha de juzgar el mundo. Y usted me dirá, ¿para qué nos sirve el juzgar al mundo? Para que se manifieste la justicia de Dios, para que se acabe el reinado del hombre y venga el Dios omnipotente a reinar en justicia y en verdad. Amén. Padre bendito, Señor, Rey de la gloria, te damos gracias, amado Señor, por la manera en que nos amas, porque nos has redarguido, Señor, del error, porque nos has dicho y nos has dado a conocer, Padre bendito, que nuestros ojos y nuestro corazón se han desviado de ti, Padre, que hemos empezado a ver al hombre como el ejemplo, como el maestro, como la luz a seguir, Señor. Hoy nos arrepentimos, Padre mío, de nuestro pecado, Señor Jesús. Hoy nos arrepentimos, Padre bendito, de querer ser como un hombre, y nos volvemos a ti, Señor. Yo te pido encarecida y grandemente, Señor, con todo mi corazón. Te lo pido por mi vida, por esta congregación y por toda tu iglesia alrededor del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores y aún más perseverantes en tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no solamente, Padre mío, predicar arrepentimiento, sino también a arrepentirnos, Señor, de lo que no hemos querido arrepentirnos, Padre bendito. Ayúdanos, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo y eterno, glorioso, derramado en nosotros, Padre nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser esos reyes y sacerdotes que han de juzgar. Ayúdanos, Señor, quítanos los miedos, las dudas, las incredulidades y toda clase de males que han cerrado nuestra boca, que han velado nuestra mente y endurecido nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, la palabra arrepentimiento, a darle a conocer a la gente de tu amor, pero también de tu justicia, Señor. Sin importar lo que digan, sin importar cuánto puedan aborrecernos, Padre bendito, levántanos en ese espíritu valiente que tú nos has dado, Señor Jesús, porque nos has dado un espíritu de amor, valor y dominio propio, amado Padre.
Ayúdanos a vivir en ese espíritu. Ayúdanos a vivir en esos valores, en esos dones, en esas bendiciones de unción, cobertura, Señor, de amor, valor y dominio propio. A no temer a lo que el hombre pueda hacernos, Padre, sino a temer al que puede echarnos, Señor, no solamente el cuerpo, sino el alma al fuego eterno. Ayúdanos, Padre Santo, a divulgar esta palabra, mi Señor. Hazla esparcir, bendito Dios, no solamente a través de este medio de internet, sino también a través de nuestra boca, amado Jesucristo. Ayúdanos a volver a nuestras primeras obras, a nuestro primer amor, Padre bendito. Amarnos los unos a los otros como tú nos has amado y a predicar arrepentimiento, Señor Jesús. A ti nos encomendamos, Señor, para que esta obra continúe, para que tu obra, Señor Jesucristo, dé frutos, retomando tu ministerio santo, Jesús amado, Rey en los cielos y en la tierra. A ti nos encomendamos. Abre los cielos, Señor, inclina tu oído, escucha nuestra oración y responde, Padre bendito, porque tú eres nuestra fe, porque tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra fuerza, Señor, tú eres nuestra espada y nuestro escudo, tú eres, Señor, nuestra fortaleza y ciudad amurallada. En ti hemos confiado, Padre bendito, Señor eterno. Bendícenos, Señor, inclina tu oído y responde a nuestra oración, Padre Santo. Bendita sea tu iglesia, en el nombre y la sangre de Jesucristo, Señor, todos los santos, los que hemos de juzgar al mundo, los que han de recibir esta tu palabra, Señor, para juzgar al mundo. Benditos sean en tu nombre. Bendícenos, Señor, en tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos en el nombre santísimo y poderoso de Jesucristo, porque nos has hablado, Señor, porque nos has corregido, porque nos amas y nos has amado más que a ti mismo y con amor eterno. Gracias, Señor, porque has prolongado tu misericordia. Gracias, Padre, porque en tu paciencia y comprensión no nos has pagado conforme a nuestra maldad, sino tu grande amor, Señor, nos ha escudado de la justicia de condenación, Padre bendito. Concédenos el don del arrepentimiento, Padre Santo, para predicar verdaderamente el arrepentimiento. A ti nos encomendamos, Señor Dios nuestro Jesucristo, en tu santo nombre y en tu Espíritu Santo, Señor, para que las obras se manifiesten. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria al Señor.